En esta clase analizaremos las actividades propuestas en la anterior y desarrollaremos otras actividades para ser resueltas durante esta semana. En la actividad última, en la actividad 4, se les pedía que analicen el ejercicio resuelto y muestren o anoten las propiedades que iba aplicando la resolución del mismo para que ustedes identifiquen los pasos que se hacían en cada uno de los casos. Si ustedes miran la raíz cúbica de la raíz cuadrada de 27, en el primer paso de su resolución, lo que hace es transformar el 27 en una potencia, porque ustedes saben muy bien que el 27 es igual a multiplicar 3 veces el 3. Y al aplicar la propiedad de la potenciación en que tengo la misma base, lo que debo hacer era sumar los exponentes. Sumamos el 1 3 veces y nos da 3 a la tercera. El 27 es el resultado de tener 3 a la tercera o multiplicar el 3 3 veces. Es lo primero que hace el ejercicio para resolverlo. O sea que una primera propiedad que estamos viendo es aplicada y en este caso la propiedad a la inversa es descompuesto el número y escrito como una potencia. En este caso se había aplicado, para escribirlo como una potencia, el producto de potencias de igual base. De potencias de igual base, en la que se sumaban los exponentes. En la segunda acción de la resolución del problema, como vemos, transformamos nuestra raíz cuadrada en un exponente fraccionario y también nuestra raíz cúbica en otro exponente fraccionario. Si ustedes recuerdan, el 3 que estaba como exponente del radicando pasaba a ser el numerador y el índice, que en este caso es 2 y no se lo anota, pasaba a ser el denominador de nuestra fracción. Es por eso que anota la fracción 3 elevado a la 3 medios, para que finalmente nuestra raíz cúbica actúe del mismo modo. Como sabemos, esta 3 elevado a la 3 medios está aplicado a una raíz cúbica, es decir, toda la potencia que tengo en el radicando está elevado a la 1. Por eso aparece nuestro 1/3, donde el 1 es el numerador y el índice 3 es el denominador. Es así que transforma y aplica justamente la regla en la que la primera raíz se transforma en un exponente fraccionario y la segunda raíz también se transforma en un exponente fraccionario. Para resolver la potencia de potencia, aplica las propiedades y como ustedes saben, si hago en cálculo auxiliar la operatoria en la potencia de potencia, lo que tenemos que hacer es multiplicar nuestros exponentes, es decir, 3 medios por 1/3. Si simplificamos los 3, nos quedaría 1 medio. Por eso es que nuestra solución es 3 elevado a la 1 medio, que viene de la resolución de la potencia de potencia. Como ustedes saben y hemos estudiado en la clase anterior, todo exponente fraccionario se transforma en un radical, donde el denominador pasa a ser el índice de la fracción y el numerador pasa a ser el exponente, que en este caso no está anotado y es 1. Así como hemos explicado este ejercicio mirando las propiedades que van relacionándose, aquí vemos que utiliza el producto de potencias de igual base, la potencia con un exponente fraccionario en su exponente fraccionario y también utiliza justamente esta definición aplicando propiedades de la potenciación que, por ejemplo, en este
momento del ejercicio, en el segundo paso del ejercicio, hace la potencia de potencia. Si nosotros podemos analizar una actividad resuelta y podemos identificar las propiedades que vamos aplicando, entonces estamos en condiciones de poder resolver otras actividades y ejercicios en las que debemos aplicar estas propiedades. Por ejemplo, en el ejercicio 21 se les pide que resuelvan aplicando propiedades. Como verán, aquí tengo la multiplicación y división de fracciones con exponentes en el ejercicio A y B, y en el ejercicio C y D se les propone que apliquen las propiedades de la radicación. Si resolvemos el ejercicio B, por ejemplo, lo que debemos hacer, como tenemos la misma base, para resolver esta parte marcada entre corchetes, podríamos colocar la misma base y sumar los exponentes 2 y 6, porque cuando teníamos una multiplicación, ese era el procedimiento, es decir, nos queda 7/5 a la octava. Y todo eso elevado al cuadrado. Como no voy a resolver nada con los números que siguen, entonces copio como está. El procedimiento implica que nosotros vayamos haciendo ejercicios paso a paso. En este momento nos ha quedado para aplicar la potencia de potencia, es decir, copiaré mi base, que en este momento es 7/5, y aplicaré la regla de resolución. En potencia de potencia debo multiplicar los exponentes. 8 por 2 es 16. Copio el término que sigue, que en este caso es 7/5 elevado a la 14, y resuelvo la actividad. Como sabemos que hay una división de potencias con la misma base, se copia la misma base y los exponentes en la división se restaban. Es decir, a 16 le saco 14, me quedan 2. Estas reglas que acabamos de aplicar, que son las propiedades de la potenciación, todas estaban enmarcadas en el marco teórico de la cartilla y también en la plataforma. Asimismo, el ejercicio C, podemos ver que para resolver es más sencillo aplicar la propiedad distributiva a cada una de las fracciones y resolver la actividad. En la actividad D, si tenemos que resolverla, por ejemplo, lo primero que tendríamos que hacer es tratar de calcular y aplicar la propiedad. Aquí, como ustedes ven, si resuelvo la propiedad raíz de raíz, lo que debo hacer es multiplicar los índices, es decir, 4 por 3 me queda 12. 12 de 2048. Luego, tengo que dividirlo por la raíz de un medio, es decir, aplicando la propiedad, multiplico el índice 2 por el 6 y me queda la raíz 12, otra vez de un medio. Si aplicamos propiedad de raíces para poder resolver y encontrar soluciones acertadas, lo que deberíamos de hacer nosotros es poner todo en una misma raíz, la propiedad inversa de la distributiva. Aquí está distribuido nuestras raíces. Como tienen el mismo índice, copiamos el índice 12 y dentro del radicando de la raíz copiamos los valores. Es decir, 2048 dividido un medio. La operatoria usual de una división de fracciones sería invertir y multiplicar, si lo hago en cálculo auxiliar, el 2048 debería de multiplicarla por la fracción inversa, es decir, dar vuelta a la fracción, 2 sobre 1, y el 1 por lo general no se anota. Al resolver 2048 por 2, nuestra solución es 4096. Entonces, lo que debemos hacer ahora es resolver la raíz 12ª o 12 de 4096.
Para hacer esta solución, podríamos nosotros escribirla como fracción a nuestra raíz y resolver con nuestra calculadora, o bien hacer el método práctico y aplicar la definición de raíz, en las que debo pensar qué número multiplicado 12 veces me da el valor 4096. Es aquí donde puedo empezar a probar con algún valor hasta que encuentre. La forma más inmediata de probar utilizando calculadora sería poner, por ejemplo, probando con el número 2, apretando la tecla X a la Y y luego apretando el número 12 en el visor de nuestra calculadora y viendo qué resultado obtenemos de esta potencia. Si el resultado no es correcto, entonces probar con el número 3, aplicando nuestra tecla de X a la y nuevamente el 12, porque indicaría que el 12 es el exponente, y así también controlar si el número obtenido sería el 4096. Si en alguno de los dos casos no sucede, seguir probando con otros números hasta encontrar cuál es la base de mi potencia que elevado a la 12 me dé justamente 4096 y colocar el resultado que corresponda. Que quedará de tarea estas actividades propuestas en el ejercicio 21. En el ejercicio siguiente se les pide que expresen las raíces como potencia de exponente fraccionario. La consigna está pidiendo justamente que se haga de ese modo y luego simplifica las fracciones y resolver. Al hacer la consigna que se nos está solicitando, entonces aplicamos la regla que venimos viendo en cada uno de los ejercicios. Si tenemos que resolver el ejercicio A, lo que debemos hacer es colocar nuestra base como está, como es un cuarto positivo, será un cuarto positivo, y transformar nuestro radical en una fracción. El 12 viene como denominador y el 6 va como numerador, el exponente. Se puede simplificar porque es una fracción reducible, entonces simplificamos entre 6 y nuestro resultado va a ser 1/2. Ahora bien, entonces nos quedará la potencia de 1/4 elevado a la 1/2. Como ustedes saben, todo exponente fraccionario se puede transformar en una raíz y nuevamente nosotros lo dejaremos como radical en el caso de no poder resolverlo o lo resolveremos si es factible. El 2 viene a ser el índice de mi radical. Entonces, la base se copia como está y se la eleva al número que está determinado en el numerador. Como el número es 1, quedará elevado a la 1. Ahora bien, nos queda la raíz cuadrada de 1/4 a la 1, que sería la raíz cuadrada de 1/4. Es decir, la raíz cuadrada de 1 nos queda 1 y la raíz cuadrada de 4 nos queda 2. Por lo que la solución del primer ejercicio sería 1/2. Hemos hecho y hemos resuelto el primer ejercicio usando todas las reglas básicas de resolución. Transformar el radical a un exponente fraccionario, simplificarlo y nuevamente volverlo a transformar en un radical para resolver la actividad, en el caso de que sea posible. Todos los ejercicios deben resolverse de este modo. El ejercicio siguiente, lo único que se les solicita es que indiquen si las afirmaciones son verdaderas o falsas justificando la respuesta. Por ejemplo, para hacer el ejercicio A, se enuncia que la raíz cuadrada de una suma de fracciones es igual a la suma de las raíces cuadradas de cada fracción. Al traducir
este enunciado, podemos decir la raíz cuadrada de la suma de dos fracciones. Podríamos anotar cualquier fracción aquí y aquí, es igual a la suma de las raíces cuadradas de cada fracción, obviamente que por separado. Si nosotros queremos colocar si es verdadero o falso, podríamos poner algún ejemplo para ver su resolución. Es decir, podría anotar yo el número 9/4 sumado a la fracción 1/16. Y aquí ver la resolución de las fracciones con la raíz cuadrada de 9/4 por separado y de 1/16 también. Es decir, resolver la suma sacando el común denominador entre 9/4 más 1/16, haciendo el procedimiento y obteniendo el resultado y verificar si la resolución individual de estas sumas llegan a la misma conclusión. En el caso de que sean iguales las sumas, se verificaría la igualdad propuesta. Pero como pueden ver, aquí está haciendo notar la falsedad de una propiedad, porque la radicación solamente puede distribuirse ante una multiplicación o una división, como lo habíamos visto en la clase anterior. Les queda de tarea demostrar con los ejemplos la justificación de su respuesta, siendo o verdadera o falsa. El ejercicio 22 simple y sencillamente propone que resuelva cada una de las actividades aplicando las propiedades de la potenciación. Es decir, si hay una multiplicación, ¿qué debo hacer con los exponentes? Si hay una división, ¿qué debo hacer con los exponentes? Si hay una potencia de potencia, ¿qué debo hacer con los exponentes? Y cómo resolverlos. Del mismo modo se procederá en cada uno de los ejercicios que les queda de tarea, respetando, por supuesto, los símbolos como corchetes que afecten antes de efectuar otro tipo de propiedad. De este modo, podrán resolver el ejercicio 22 en sus carpetas con los procedimientos y el espacio necesario para cada uno. La última actividad es simplemente un poco más de fijación en las que se les va a proponer a ustedes que, por ejemplo, resuelvan la fracción 1/2 elevado a la 3/5 y esta fracción multiplicada por el 1/2 elevada a la 1/3. Para hacer esta resolución debo aplicar propiedades. Si tengo una multiplicación, lo que debo hacer es sumar los exponentes. En cálculo auxiliar haré el procedimiento de la suma, es decir, sumar 3/5 más 1/3, sacar el común del denominador correspondiente, que sería 15, hacer el procedimiento usual, 15 dividido entre 5 da 3, 3 por 3 es 9, 15 dividido entre 3 de 5, 5 por 1 es 5, resolver, 9 más 5 me queda 14/15 y anotar el exponente que se corresponda, 1/2 elevado a la 14/15. Una vez resuelto el exponente fraccionario, indicar el resultado como un radical, es decir, como una raíz. Entonces, mi denominador pasaría a ser el índice de la raíz y el 1/2, que sería la base de la potencia, el radicando elevado a la 14. El ejercicio A queda resuelto cuando hemos escrito nuestro resultado final como un radical.
El ejercicio B que se les propone es muy simple, es escribir el número 0,2 a la 1/4 dividido el número 0,2 a la 2/3. Se procede del mismo modo teniendo en cuenta que ahora ya no es una multiplicación, es decir, que no voy a sumar exponentes, sino que tengo una división, por lo que debo restar exponentes. En el ejercicio C se les propone que resuelvan 1/3 menos 1/3 elevado a las 5/4 y a su vez elevado a la 1/2, a la 1/10. Y resuelvan hasta que escriban como radical la expresión. Se les propone la consigna D en la que ustedes deberán inventar un ejercicio parecido a los planteados en A, B y C. Este ejercicio quedaría de tarea.